Es algo así como si el Joker y Venom decidieran unir fuerzas, dos figuras que son vistas como la encarnación de lo peor que el poder político nos puede ofrecer y que ahora podrían estar tramando algo en secreto y sin que nadie se hubiera dado cuenta. Fijaos. Rusia avanza oficialmente hacia la legalización de los talibanes. Moscú, una vez, catalogó al movimiento de línea dura afgano como grupo terrorista, pero el presidente Vladimir Putin ahora lo describe como un aliado confiable. Efectivamente, Rusia y los talibanes están estrechando lazos en una relación que hasta hace no mucho parecía completamente impensable. Y es que si echamos la vista un tiempo atrás, a 1979, encontraremos que la Unión Soviética invadió Afganistán con la intención de instaurar un gobierno comunista afín a Moscú. Sin embargo, amigos, lo que parecía que iba a ser una guerra rápida se convirtió en todo un desastre militar y político. Durante 10 largos años, la Unión Soviética combatió a los mujahidines afganos sin conseguir someterles. De esta forma, Moscú acabó sufriendo una derrota humillante por parte de los mujahidines, que en cierto modo podemos decir que son los precursores de lo que hoy entendemos como los talibanes. Al fin y al cabo, estos últimos salieron precisamente de allí. Así que, por supuesto, si alguien hubiese dicho hace 40 años que Rusia acabaría reconociendo a los talibanes, le habrían tomado por loco. Y más si tenemos en cuenta que los talibanes reconocieron la independencia de Chechenia o que el entonces jovencísimo Vladimir Putin apoyó la invasión de Estados Unidos en Afganistán en el año 2001. Putin apoya la actuación militar de Estados Unidos en Afganistán. Os lo he dicho, los rusos y los talibanes nunca se han llevado precisamente bien. Y ahora, sin embargo, todo está cambiando rápidamente. Rusia está a punto de convertirse en el primer país de todo el mundo en reconocer al gobierno talibán como la autoridad legítima en Afganistán. De hecho, Moscú ya ha puesto en marcha los trámites para eliminar oficialmente a los talibanes de su lista de organizaciones terroristas. Una decisión que, si se concreta, podría marcar un antes y un después en toda Asia Central. Permítanme confirmar nuestra disposición a establecer un diálogo político constructivo entre nuestros países y uno de los objetivos sería impulsar el proceso de paz entre los afganos. Y sí, vale, sé que os estaréis preguntando ¿qué demonios pinta Afganistán aquí y ahora? ¿No era ya suficiente con ver a soldados norcoreanos en Ucrania? ¿A qué demonios está jugando Moscú? Pues bien, eso es justo lo que os vamos a contar en este vídeo y ya os adelanto que el acercamiento entre Rusia y los talibanes no es precisamente un capricho. Amigos, en las últimas semanas los aranceles de Trump han captado toda la atención internacional, pero eso no quiere decir que Moscú se haya quedado con los brazos quietos. Esto que os vamos a contar a continuación es un importantísimo movimiento estratégico que está pasando completamente desapercibido, pero que sin embargo está escalando cada vez más y más posiciones en la lista de prioridades de Moscú. Veréis, desde que Estados Unidos se retiró de Afganistán en 2021, el país quedó sumido en un auténtico limbo diplomático. Ninguna potencia occidental ha querido legitimarlo ni reconocerlo, y este vacío es precisamente lo que Rusia ahora quiere aprovechar. No es ningún secreto que desde la invasión de Ucrania en 2022, el Kremlin ha sido castigado con sanciones internacionales y bloqueos comerciales de todo tipo. Y ¿qué hizo en ese momento Putin? Pues lanzar una campaña masiva para acercar a todos aquellos países que también son rechazados y castigados por Occidente. Y amigos, aquí es exactamente donde entran en juego los talibanes y Afganistán. Y el primer gran paso en este acercamiento se produjo hace escasos meses, en noviembre de 2024. El jefe de seguridad ruso, Shoigu, se reúne con funcionarios afganos en Kabul para fortalecer los lazos. Moscú dice que pronto eliminará a Afganistán de su lista negra. Se trató de una reunión discreta pero absolutamente crucial. Moscú no solo está vendiendo petróleo y trigo a Afganistán, eso es lo de menos. Lo que tienen en mente es otro tipo de acuerdos que podrían poner así a patas arriba. ¿De qué acuerdos estamos hablando exactamente? ¿Qué buscan los rusos en las tierras perdidas de Afganistán? Pues muy atentos porque todo esto y más os lo vamos a contar a continuación. Pero antes, déjame decirte que la rivalidad entre Estados Unidos y China está al rojo vivo. Los aranceles del 145% establecidos por Trump contra los productos chinos han sido respondidos por Pekín con aranceles del 125%. Y hoy por hoy la desescalada no está nada clara. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque si lo hubiera sabido, el canal de Mutuactivos con el que participamos acaban de publicar un vídeo en el que nos cuentan la estrategia de Pekín para superar tecnológicamente a los Estados Unidos. Es muy recomendable para entender muchas de las cosas que están ocurriendo. Os dejo el link en la descripción. Amigos, si lo hubiera sabido, es un canal con el que Mutuactivos quiere ayudarnos a entender las principales tendencias económicas que se producen en el mundo. Así que si todavía no lo conoces, cuando termines este vídeo sobre Afganistán, puede que sea un buen momento para echarle un vistazo. Y ahora sí, continuemos. A por todo y sin escrúpulos. Prestad atención a esta noticia.
Rusia informa de un aumento del 500% en el comercio con los talibanes. Los datos comerciales no mienten, son la prueba más clara de que Rusia está haciendo migas con los talibanes. De hecho, desde que tomaron el poder en 2021, el comercio entre Rusia y Afganistán ha pasado de ser prácticamente inexistente a superar los $1.000 millones en 2024. Que vale, lo sé, no es mucho, pero marca un cambio de rumbo más que evidente. Rusia, amigos, se está convirtiendo en uno de los grandes apoyos para los jefes de Kabul. Por ejemplo, Rusia se ha convertido en el principal proveedor de harina para Afganistán y también cubre ya más del 80% de sus importaciones de trigo, algo que resulta fundamental para la sociedad afgana. Y además, seguro que esto no os sorprende, los rusos también están empezando a ser para Kabul un importante proveedor de gasolina y diésel, lo que resulta clave para que el país pueda funcionar. Por ejemplo, las exportaciones rusas de GLP a Afganistán han aumentado un 52% en el último año. Para que nos hagamos una idea, hasta ahora la demanda anual de los afganos venía a ser de unas 700.000 toneladas de GLP, y en tan solo los 2 primeros meses de 2025 ya compraron a Rusia 71.000 toneladas. Pero, por supuesto, aunque todo esto sea importantísimo para Afganistán y para la economía talibán, no son más que migajas para el Kremlin, así que lógicamente esto no es lo que están persiguiendo en Moscú. No, por supuesto que no. Este aumento en las relaciones comerciales no es más que la superficie de un acuerdo, de una asociación que puede ser potencialmente muchísimo más grande. ¿Queréis algunos ejemplos de lo que estamos hablando? Pues empecemos por el principio. Atentos a estas declaraciones de Alexander Bornikov, el director del servicio de inteligencia ruso del FSB. Los talibanes están listos para luchar contra el ala más peligrosa del Estado Islámico, ISIS-K, que todavía recibe apoyo material de Occidente, que utiliza la capacidad del grupo terrorista para llevar a cabo operaciones subversivas de falsa bandera en nuestro suelo. Espera. ¿Cómo es esto de que Rusia ahora vea a los talibanes como una especie de mal menor para luchar contra el terrorismo, cuando los propios talibanes pueden perfectamente ser considerados como tal? Bueno, es que de hecho Rusia los sigue considerando como tal. No sé, a priori no tiene mucho sentido, ¿no os parece? Pues a ver, desde la perspectiva rusa, las amenazas terroristas que más afectan a Moscú pasan sobre todo por un grupo, el ISIS-K, el Estado Islámico del Gran Jorasán. Moscú considera esta facción extremista como un peligro absolutamente crítico para la estabilidad regional y también para su propia seguridad. Por ejemplo, ¿recordáis el atentado en el Crocus City Hall de Moscú del pasado 22 de marzo de 2024 en el que murieron 144 personas y en el que otras 551 resultaron heridas? Pues ese atentado se lo atribuyó el ISIS-K y desde luego no es el único perpetrado en Rusia. Y es que, amigos, Moscú y esta organización son enemigos declarados. Pero, ¿sabéis qué? Este grupo también opera activamente en la región afgana de Jorasán, que es de hecho de donde le viene el nombre. Este es un lugar donde los talibanes y el Estado Islámico compiten por el control del territorio. Me da que ya empecéis a ver la relación, ¿verdad? Y además ya sabéis lo que se dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora bien, puede que algunos de vosotros se esté preguntando, pero a ver, Enrique, si los talibanes son también unos locos, ¿por qué buscar una asociación con ellos para luchar contra otros radicales yihadistas? ¿Qué diferencia hay? Pues, a ver, es cierto que tanto el ISIS-K como los talibanes son yihadistas, pero tienen grandes diferencias entre sí. Por ejemplo, mientras que el Estado Islámico tiene la ambición de realizar una yihad global con ataques en el extranjero y desestabilización de países, los talibanes son un grupo mucho más nacionalista centrado en controlar Afganistán y punto. Lo que, por supuesto, hace que sean mucho más cómodos y convenientes para Moscú. Y a ver, no es que vayamos a ver a los talibanes y a los rusos empuñando Kalashnikov juntos en las trincheras, pero para el Kremlin colaborar con los talibanes puede servir para contener el avance del ISIS-K sin tener que intervenir militarmente, algo que, por supuesto, en estos momentos no se pueden permitir. La guerra en Ucrania, amigos, continúa tragándose todos sus recursos disponibles. ¿Sabéis qué? Esto no es todo y ni siquiera es lo más importante ni lo más llamativo. ¿Qué me diríais si os dijera que hay informaciones que apuntan a que Rusia lleva ya algún tiempo colaborando con los talibanes? ¿Y si os dijera que lo llevan haciendo desde antes de la retirada estadounidense en 2021? Pues sí, así es. A principios de este 2025, varios medios, como Insider o el New York Times, sacaron a la luz informes que apuntan a que la inteligencia militar rusa, el GRU, pagó decenas de millones de dólares a grupos de talibanes en Afganistán. ¿Su objetivo? Pues ni más ni menos que atentar contra las tropas internacionales desplegadas en el país, incluidas, por supuesto, las de Estados Unidos. Tayikistán y el plan ruso para pagar a los talibanes para que ataquen a estadounidenses en Afganistán. Hablamos de un esquema de financiación que involucraba a una empresa de comercio de piedras preciosas que operaba como fachada para toda esta trama. Esa empresa dirigía una red de mensajeros afganos que entregaban dinero a los combatientes talibanes y a otros grupos militantes para que estos atacaran las posiciones de la OTAN en el país. Ahora bien, ¿cómo funcionaba este esquema exactamente? Pues veréis, según exfuncionarios de inteligencia de Afganistán y de Estados Unidos, el programa
fue evolucionando con el tiempo, pero podemos decir que operaba tal que así. Primero, los rusos reclutaban a los colaboradores, luego les enviaban armas y municiones de Tayikistán, y finalmente les hacían llegar dinero para incentivarles a realizar operativos contra las fuerzas occidentales. Pues bien, ojo, porque según estas fuentes, por cada soldado estadounidense o de la coalición de la OTAN que fuese asesinado, los rusos pagaban una media de $200.000. Ya sabéis, como diría Trump, Putin es un hombre de paz. Amigos, hablamos de una operación orquestada por la unidad 29155 de las GRU rusas, que así dicho, pues os puede sonar totalmente desconocida. Pero, ¿y si os dijera que esta es la misma unidad a la que se vincula con muchos de los atentados y asesinatos de objetivos del Kremlin en el extranjero? Por ejemplo, a esta unidad se le atribuye el intento de asesinato del exoficial de la inteligencia rusa Sergei Skripal y de su hijo con el agente nervioso Novichok en Salisbury, Reino Unido, en 2018. También se les atribuye las explosiones en un depósito de municiones en la República Checa en 2014. Y estos son tan solo dos ejemplos de una larguísima lista de ataques y ciberataques. Pues bien, esta unidad opera precisamente en la base 201 que Rusia tiene en Dushanbe, Tayikistán, que es una de las principales bases que Rusia tiene en el extranjero, con unos 7.000 efectivos desplegados. Y claro, conociendo esto, pues ahora que los talibanes están en el poder, no nos puede extrañar que Moscú haya visto vía libre. Pero amigos, esto no es todo. Rusia también está activamente señalando a Estados Unidos como el culpable de la destrucción de Afganistán, a pesar de que ellos mismos apoyaron la invasión en 2001, como os comentábamos antes. De hecho, durante el pasado mes de octubre, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, dejó bien clarito que Estados Unidos debería asumir la responsabilidad de ayudar a reconstruir el país. Y no solo eso, pidió que Washington desbloqueara los activos estatales de Afganistán en el extranjero y levantase de una vez las sanciones que están en vigor contra el país, lo que lógicamente, como os podéis imaginar, fue muy bien recibido en Kabul. Estados Unidos ignora las críticas internacionales sobre sus acciones y continúa reteniendo ilegalmente los activos nacionales de Afganistán, al tiempo que mantiene estrictas sanciones contra su sector bancario, llevando la situación en Afganistán a un callejón sin salida. Ahora bien, esto tampoco es lo único que buscan los rusos. De hecho, la seguridad no es ni de lejos su prioridad. Lo que os hemos contado hasta ahora es tan solo la punta del iceberg. Y amigos, ahora viene la parte clave. Desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, Afganistán está intentando revivir antiguos proyectos de transporte para tratar de blindar su posición internacional y, por supuesto, también para conseguir pasta. Y aquí los rusos están poniendo toda su atención. Y es que, veréis, por un lado, Moscú está buscando expandir el llamado Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Ahora bien, ¿qué es esto exactamente? Pues, amigos, en este caso concreto no hablamos ni de un oleoducto ni de un gasoducto. No, este corredor es una red multimodal de rutas por barco, tren y carretera que permiten transportar con facilidad y seguridad mercancías entre la India, Irán, Rusia, Azerbaiyán, Asia Central e incluso Europa. Pero lo más importante es que permitirían suministrar a Rusia de todo lo que necesiten desde Asia sin el riesgo de que su tránsito de mercancías sea interrumpido. De hecho, el motivo por el que se creó fue para tener una alternativa a las rutas marítimas potencialmente inestables como las que atraviesan el estrecho de Hormuz o incluso ante un posible cierre del mar Báltico, que hasta ahora es la principal entrada de mercancías a Rusia. Pues bien, el caso es que ahora la estrategia de Moscú apuesta por crear una ramificación de este corredor para que pase por Afganistán y Pakistán, aunque esto todavía está muy verde. Y os preguntaréis, ¿para qué demonios quieren hacer eso? Pues básicamente para reducir el riesgo que supone que el comercio ruso dependa de Irán. Ya sabéis que con Oriente Medio nunca se sabe. Digamos que el Kremlin ha visto en Afganistán una posibilidad más para sortear las sanciones occidentales y expandir su influencia en el sur de Asia. Pero amigos, eso es tan solo el comienzo, porque mucho ojo con estas declaraciones. Con base en nuestras conversaciones, se establecerá un centro logístico en la provincia de Herat que pueda conectar el norte con el sur de Asia. Los talibanes esperan que el nuevo centro gestione millones de toneladas de petróleo que esperan que Rusia venda a los países del sur de Asia, particularmente a Pakistán, en los próximos años. El acceso a Pakistán a través de Afganistán sería la mejor opción. Los talibanes quieren convertir a Afganistán en un centro energético regional y pretenden hacerlo a través de acuerdos de inversión con Rusia, Irán, Pakistán y Turkmenistán. Hablamos de proyectos en minería, energía e infraestructuras que suman ya facturas millonarias. Acuerdos que no solo buscarían garantizar el suministro energético de Afganistán, sino sobre todo y por encima de todo ofrecer a Rusia una plataforma para distribuir su petróleo y su gas hacia el sur de Asia. Ojo con esto, porque fijaos en esta noticia de finales del 2024. Exclusiva. Rosneft y Reliance acuerdan el mayor suministro de petróleo entre India y Rusia. Amigos, la geopolítica mundial ha cambiado y ahora Rusia quiere lograr colocar la mayor parte de sus ventas de gas y petróleo precisamente en Asia. Con China ya lo están haciendo con oleoductos como el Power of Siberia, pero con la India lo tienen lógicamente mucho más difícil, básicamente porque no hacen frontera. Pero dicho esto, la pregunta es, ¿y qué demonios tiene todo esto que ver con Afganistán? Pues fijaos en este mapa.
Amigos, el Tapi es un viejo sueño de Turkmenistán para poder explotar sus enormes yacimientos y vender cantidades gigantescas de gas a Pakistán y sobre todo a la India. Pero para eso las tuberías tienen que atravesar precisamente Afganistán. De hecho, esto ocurrió el pasado mes de febrero. Durante una reunión del gabinete el 7 de febrero, el presidente de Turkmenistán instó a los funcionarios turcomanos a acelerar la construcción del gasoducto Tapi de 10.000 millones de dólares. ¿Y qué tiene que ver con todo esto Rusia? Pues que Moscú podría estar intentando meterse en este proyecto para hacerlo más grande y hacer que no solo el gas de Turkmenistán llegue a la India, sino también el gas y el petróleo ruso. Es decir, sería utilizar este proyecto para conseguir una autopista directa a uno de los mercados con más crecimiento en la demanda de crudo y gas de todo el planeta. Y de hecho, ya hay noticias al respecto. Pakistán respalda el papel de Rusia en el oleoducto Tapi y busca aumentar las importaciones de petróleo. Pero insisto, para eso necesitan Afganistán. ¿Entendéis ya de lo que estamos hablando? Pero amigos, ¿sabéis qué? Todavía no hemos terminado, todavía hay más. Muchos más motivos por los que Moscú ve realmente un filón en acercarse a los talibanes. Fijaos en esta noticia. Los talibanes poseen $1 billón en minerales que el mundo necesita desesperadamente. Tal cual como lo estáis escuchando, se calcula que solo en minerales comunes Afganistán cuenta con 60 millones de toneladas de cobre, 2.200 millones de toneladas de hierro y 183 millones de toneladas de aluminio, entre otros muchos minerales. Esta al menos es la estimación que Estados Unidos difundió hace unos cuantos años. Y a ver, puede que los números estén algo inflados, pero lo cierto es que hay riquezas minerales en el país. Eso parece bastante claro. De hecho, también tienen importantes yacimientos de tierras raras como lantano, cerio o neodimio, unos minerales que se usan en la fabricación de baterías, imanes, láseres, catalizadores, generadores eléctricos y mucho más. ¿Y sabéis qué? Nada de todo esto está explotado, o al menos casi nada, porque lo cierto es que otros que han puesto su mira en la zona son precisamente los chinos. Amigos, China ha sido uno de los principales inversores en el sector minero afgano en los últimos años, ya sabéis, tonto el último. Y ya lo veis, ahora llega Rusia cada vez más dispuesta a conseguir su propia parte del pastel. Afganistán planea cooperar con Rusia en la minería de tierras raras, afirma el ministro. Existe un buen potencial para la extracción de estos metales y minerales y espero que las empresas rusas inviertan en Afganistán en esta área, añadió Noruddin Azizi. ¿Entendéis ahora por qué Moscú está a punto de eliminar a los talibanes de su lista negra de terroristas? Moscú está pensando en una nueva zona de tránsito de mercancías, un nuevo puerto cálido para exportar gas y petróleo ruso a raudales y un nuevo socio estratégico para extraer minerales, incluidas tierras raras. Si consiguen entenderse con los talibanes, tienen a sus pies una plataforma con una economía por los suelos y graves problemas de todo tipo. Un país y un régimen deseosos y sobre todo necesitados de tener cierto respaldo exterior. Además, la ventaja que tiene Rusia es que a ellos los derechos humanos les dan exactamente igual, así que pueden llegar a entenderse con los talibanes. Amigos, amigas, así es como están las cosas. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y, muy importante, echadle un vistazo al vídeo que os hemos contado de Si lo hubiera sabido para entender todo lo que está pasando en la escena internacional. Y por supuesto, no dejéis de suscribiros al canal si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.